Hay músicos que se quedan donde nacen y hay otros que necesitan marcharse para encontrar su sonido. Tete Leal pertenece a ambos. De pequeñito ya tocaba el saxo en la banda de Miraflores, donde empezó a entender que la música podía ser un lenguaje para decir lo que las palabras no alcanzan. Luego salió de Málaga con su saxofón al hombro, decidido a aprender y a vivir otras músicas. Barcelona, Madrid, Bruselas fueron sus escalas, ciudades que le enseñaron otros acentos y otras formas de crear. Durante años recorrió escenarios, estudios y proyectos, construyendo una voz propia dentro del jazz y de la música moderna, hasta que la vida marcó un nuevo compás. La muerte de su padre lo trajo de vuelta a Málaga, y de ese regreso nació un propósito: sembrar aquí todo lo aprendido fuera. Así nació el CAM, el espacio de lenguaje y creación artística de la música moderna, donde hoy enseña, comparte y sigue alimentando su curiosidad por la música. Hoy, en el reservado, nos acompaña un creador que ha hecho de cada viaje una nota y de cada regreso una melodía con raíz. Un profesional que sigue creyendo en la fuerza transformadora de la música. Vayan afinando, que viene Tete Leal. Tete Leal, bienvenido al reservado. Pues muchas gracias por invitarme, Fernando. Un placer tenerte aquí en nuestro programa de la Radio Televisión Pública malagueña. Tete Leal, saxofonista, compositor, empresario, profesor. Parece magia todo lo que puede haber en torno a la música, ¿eh? Sí, a ver, la música nos lleva acompañando desde el principio de la historia del hombre. Entonces imagínate cómo se ha desarrollado, ¿no? Y los vértices que hay en ella, ¿no? Desde poder tocarla, dar clases, investigación, es infinito, ¿no? No solo la educación, la musicoterapia, es decir, la música está presente en todos los ámbitos de nuestro día a día como humanos. Entonces nos va a salir un reservado muy armonioso, ¿no? Puede ser. A lo mejor vamos con el free jazz, que yo soy más de eso. Me gusta también un poquito la sorpresa, sí. Vamos a empezar hablando del CAM, si te parece, que creo que es lo que ahora mismo mejor te define. El CAM es el Centro de Arte y Músicas Modernas de Málaga, que creo que define bastante bien cuál es tu ambición. ¿De qué se trata? Pues el CAM simplemente es una escuela de música, simplemente entre comillas, ¿no? El CAM nace de una necesidad que era dar clases de música moderna en Málaga, o recibirlas, ¿no? Algo que no tuvimos nosotros, una generación de músicos malagueños, y que tuvimos que emigrar a otras partes de España para vivir y estudiar ese tipo de música. Después de varios años fuera, entre Barcelona, Madrid, Bruselas, Colombia, y bastantes viajes, ¿no? por ser músico y por pertenecer a grupos vamos, lo típico de las giras como músico, pues me di cuenta de que todo esto que yo había visto durante estos años quería traerlo y quería llevarlo a mi ciudad, a Málaga. El desencadenante fue algo trágico, porque fue la enfermedad de mi padre y el fallecimiento de mi padre. Entonces yo, cuando bajé a Málaga, me enteré que mi padre estaba enfermo. Yo ya, cuando él falleció, decidí quedarme en Málaga. Y de un suceso trágico, pues nació lo que es hoy día no solo la Asociación de Jazz de Málaga como elemento primigenio de la educación del jazz en Málaga, sino a posteriori el CAM en 2014. Una escuela que nace en 2014 y que en este curso 25-26 vaya por 500 y pico alumnos. Pues casi. Todavía no estamos en el prime del año, que llega sobre todo en noviembre, y ahora mismo estamos en matrículas como en unos 430 en la parte de escuela no oficial, en lo que llamamos el CAM Academy, y unos 54 alumnos en la parte oficial de grado superior. Porque eso lo abordaremos ahora. Sois la única escuela que no es un conservatorio en toda Andalucía que dais formación musical reglada. Sí, de conservatorio superior, como si fuésemos un conservatorio superior, sí.
Y hay que estudiar el grado de... Sí, digamos, en las enseñanzas artísticas superiores hay diferentes grados, ¿no? Y nosotros, dentro de esos grados, hay diferentes especialidades. Nuestro grado es enseñanzas artísticas de música, superiores de música, y tenemos 5 especialidades. Está piano clásico y canto lírico, canto clásico, y aparte flamenco en cante y guitarra. Puedes estudiar con nosotros y sacarte un título en cante y guitarra de flamenco, la especialidad de jazz y la especialidad de dirección de orquesta. Y luego está la parte no reglada, que es la que habéis tenido desde 2014, que viene un poco a suplir esa carencia que había de poder empezar a estudiar y aprender música sin saber solfeo, ¿no? Sí, mucha gente lo asimila un poco al no saber, a no saber solfeo. Sí es verdad que estas músicas modernas van mucho de escuchar y de repetir. Es casi como un idioma, ¿no? El jazz o el flamenco no se aprende a través de la gramática musical, de la partitura, sino que lo primero es escuchar y repetir. Escuchar y repetir. Yo siempre le digo a los alumnos esta máxima fantástica, que es ¿por qué hablamos en España tan mal el inglés? Y es porque en nuestros colegios, pues la profesora lo que nos hacía es darnos clases de gramática de inglés, pero no hablábamos y no repetíamos, no escuchábamos y repetíamos, ¿sabes? Ese inglés. Por eso intentamos, a partir de la música moderna, buscar ese camino, ¿no? Que es la música desde el oído, ¿no? La educación del oído. Y estas músicas modernas, el jazz, el funk, en fin, todo este tipo de música desde los años 40 hasta los años 80, incluso la producción musical de ahora, hay chavales que no saben leer una partitura, ¿no? Y hacen verdaderas locuras, ¿no? Con temas en producción musical, sabiendo manejar aplicaciones y ordenadores, hacen verdaderas locuras. Es decir, la gramática está bien para un desempeño en unos tipos de música, pero la música no solo es gramática. Creo que es incluso la parte menor, ¿no?, de la música. ¿Y cuáles son las enseñanzas más demandadas en la escuela? Ahora mismo siempre hay instrumentos como fetiche, ¿no? Que son el piano, la guitarra, son la batería y es el canto. Hay muchísima gente apuntada a esos 4 instrumentos, con profesores fantásticos que tenemos, que se adaptan muchísimo a los alumnos. Si el alumno de batería quiere tocar un tema de Queen, pues el profe le da la oportunidad, se aprende el tema con él. Si la chica que quiere aprender un tema de Rosalía en la clase de canto, pues Raquel Pelayo le saca el tema, le da todas las facilidades, ¿no? Ahí intentamos adaptarnos bastante al alumno, ¿no? Es decir, lo que el alumno quiera. De hecho, hubo la oportunidad de poner clases como, incluso en esta formación no reglada, de hacer cursos de primero, segundo, tercero. Fue una propuesta que incluso me hizo una editorial y todo eso para vendernos un poco los libros, tal. Yo le eché un vistazo y no estaban mal, pero yo quería quitarme de todo lo que implique una sujeción a un plan de estudios. Es decir, cada alumno tiene su necesidad. Incluso hay alumnos que por su propio empeño estudian más y el profe pues es mucho más activo en mandarle cositas, deberes musicales, ¿no? Otros alumnos que vienen pues a pasar un rato, a distraerse. Intentamos, dar cabida a todas esas sensibilidades dentro de la escuela no homologada. ¿Y cómo te sientes en tu faceta como empresario? Tú que te habías dedicado a la música, tiene que ser... Empezar a hablar de cuentas tiene que ser complicado, ¿no? Muy complicado. ¿Cuántos empleados tienes? ¿Cuántas nóminas tienes que pagar a fin de mes? Nóminas muchas. Ahora mismo somos como, en lo que es el CAM en sí, seremos como unos 45 entre profes. Señora empresa ya. Sí, entre profes y gente de gestión, ¿no? Todo lo que son gente de gestión. Después el CAM, la empresa, ¿no? Mi empresa Leal Enseñanza, también licita otra escuela de música que es la de Laurín, y ahí tenemos otros tantos profesores y tal. También utilizando bastante este modelo de música moderna, de combos, de adaptación curricular, ¿no?, a ese alumnado.
Y sí, somos un montón, hay que pagar muchos seguros sociales. Y bueno, lo de ser empresario no te lo planteas. Es decir, buscas una forma jurídica para llevar a cabo un poco tu sueño, que es tener una escuela y tal. Después la bola de nieve que se ha creado ya es incontrolable. Va sola, ¿no? Sí, va sola y es incontrolable. ¿Y cómo aprendes de cuentas? ¿Cómo aprendes de tal? Pues primero rodeándote de gente guay, de gente que sabe hacer su curro bien. Que no es fácil hacer un equipo de gente no solo en contabilidad, sino en comunicación, dirección pedagógica, en gestión de recepción y todo eso. No es fácil, ¿no? Pero normalmente la gente que ha estado en la escuela o que ha venido a la escuela siempre ha respondido y yo estoy bastante contento. Entonces, al final, yo, que no tengo estudios de esto, ¿no? Que tienes estudios musicales. Tengo estudios musicales, pues al final hay mucho de percepción, hay mucho de valentía o locura y sobre todo hay mucho de pegártela fantásticamente casi cada día. E intentar aprender de esos errores cuanto antes, porque los errores perpetuos lo que te hacen es enquilosar un poco el problema y al final termina habiendo un problema grande. Entonces, básicamente es pegártela, aprender, confiar también. Yo era una persona bastante, ¿no?, que necesitaba tener todo casi controlado, ¿no? Y mis propios compañeros pues me han ayudado y me han enseñado a que, oye, tranquilo, oye esto, confía, tal, y hoy la escuela casi me dedico un poco a la dirección estratégica de la escuela más que al día a día. Oye, Tete, ¿y los chavales que salen del camp? No te digo de la formación reglada, que quizás lleva demasiado poco tiempo todavía, pero de la Academy, ¿hacia dónde van? ¿Cuál es su salida? Dime algún ejemplo concreto. Fulanito está tocando en no sé quién, o en tal banda, o en un hotel. Pues hay muchísimos ejemplos, no solo en Málaga, sino en España. Nosotros nos convertimos en ser una de las escuelas exportadoras de alumnos a otras escuelas oficiales antes de tener nosotros nuestro grado superior. Y ahora son alumnos que tienen sus propios discos, sus propios proyectos, que son profesores en diferentes conservatorios alrededor de España y aquí en Málaga, que forman parte de la vida cultural de la ciudad. Y bueno, en cada jam session, en cada concierto que hay aquí en Málaga y en la provincia, podemos ver gente que ha salido de la escuela o que la escuela la ha tenido como un centro neurálgico, o que si ha venido, a lo mejor no ha estado durante 5 años, pero ha estado durante 2 años estudiando con tal profe, ¿no? Es decir, la escuela se está convirtiendo en eso, un eje, un centro neurálgico de toda la actividad docente y cultural también en Málaga con referente a la música y al jazz. Ya te digo, teníamos esa misión, ¿no?, de pasar de ser exportadores, que se ha ido mucha gente de Málaga, que nosotros hemos formado, a ser referentes importadores y poder anclar a esos estudiantes aquí en Málaga. Creemos que eso es importantísimo para el crecimiento de la ciudad. Fundamental, ahora hablaremos del crecimiento de la ciudad, del desarrollo de la ciudad culturalmente y con la música como objeto principal. Pero antes quiero que me cuentes un poco del periplo que te lleva al momento en el que estás. Viste muy claras las carencias de la formación que se daba en el conservatorio precisamente porque estudiaste en el conservatorio, pero antes, tu primera tu primera actuación musical fue en la banda de Miraflores Gibraltar, ¿no? ¿Quién te puso primero un saxofón en las manos? Pues mi maestro, don José María Puyana, director. ¿Pero tú por qué llegas a la banda? Porque yo estudiaba en ese colegio y porque mi padre era profesor de ese cole, del Colegio Gibraltar, una cooperativa de enseñanza, y mi padre fue uno de los primeros miembros de la cooperativa del colegio cuando se creó la barriada, ¿no? Hicieron el cole. Y yo salí un día de clase, me acuerdo de la cena como si fuera ayer, bajaba unas escaleritas que había fuera de
de lo que son las aulas, ¿no? Por allí, por el jardín, y me encuentro con mi padre, que salía creo que de la parte del comedor por ahí, y le dije, papá, yo me quiero apuntar a la música. Eso era cuando dábamos clases por la tarde, que eran jornadas partidas, ¿no? También, papá, me quiero apuntar a la música. Y mi padre, justo en ese momento, pasaba a don Manuel Aragú, que era el subdirector de la banda de música. Manolo, mi hijo me ha dicho que quiere, ¿sabes? Allí como pum, pum, pam, pam, tal. Mi padre mandó a un alumno suyo más grande, mayor, a comprarme una libreta a la papelería de enfrente del colegio, una libreta pautada que le dijo tal. Y ese mismo día, miércoles, empecé las clases con don Manuel Aragú, que era nuestro profe de solfeo, hasta que aprendiésemos un poquito de solfeo. Y a los meses, creo que fueron 6 meses, por ahí 6 o 7 meses, ya nos daban el instrumento. Que en tu caso fue el saxofón, de saxofón. entrada. Sí, yo quería el saxofón. Yo tenía dos cosas clarísimas en la vida, que era que quería tocar el saxofón y ser arquitecto. No, terminé siendo músico. Y arquitecto de otras cosas. ¿Oye? Total. Y en principio eso, cuando terminé como el preparatorio con don Manuel Aragú, me llevó a la habitación de don José María, de don José, como lo llamamos nosotros comúnmente, y me dijo don José, yo era muy pequeño, tenía como 7 años por ahí, y me dijo, ¿clarinete o flauta? Así como una, ¿clarinete o flauta? Tal. Y dije, es que a mí me gusta el saxofón. Entonces se fue para un armario que tenía, sacó una boquilla, le pone la caña, me dice, pon la boca, tal, el labio así, tal, aprieta, pum, para hacer sonar la boquilla. Y me dice, pues venga, ahora hasta que venga tú para recogerte a soplar con la boquilla, antes de darme el instrumento completo. Y yo, como no me fiaba, si me había dado el clarinete, porque también la boquilla del clarinete, si no entiendes, también es una boquilla negra, ¿no? Y yo de pequeño, pues, no sabía la diferencia, le preguntaba a todo el mundo de los pasillos que estaban por ahí, por la banda, estudiando, oye, ¿esto es una boquilla de clarinete o de saxo? Oye, y porque creía que me había dado, ¿no?, gato por liebre con la boquilla. Y no, era una boquilla de saxo. Y eso, a la semana siguiente ya me dio el saxo completo y ya a partir de ahí pues ya ha sido mi vida. ¿Y qué recuerdas de tus vivencias en la banda? ¿Desfilaste? ¿Semanas Claro, santas? todo eso. A ver, la banda, cuando uno piensa volver a un sitio donde uno fue feliz, es ese sitio al que piensas, ¿no? De que es en este sitio donde tienes tus primeros amigos, donde vas con tus primeros, haces tus primeros viajes en autobús, te echas tus primeras novias, y sobre todo de tocar, pues en Semana Santa, imagínate, tocábamos en todos los días. En Semana Santa, en los toros, pues estaba pues casi 12 años yendo a los toros, tocando en todas las ferias que había. Es decir, te marca profundamente esa experiencia. De hecho, un poco hacer una escuela tiene que ver un poco y un mucho con esa experiencia que yo viví, ¿no? Disciplina espartana, ¿lo has definido alguna vez? Sí. Era así, ¿no? Total. Don José no nos dejaba que faltásemos, era una persona muy estricta. Si te preguntaba uno por uno, en el sentido de toca este pasaje de esta obra delante de toda la gente de la banda, y no te salía, te mandaba copias, te podía mandar desde copias, 500 copias de una frase que él se inventaba en ese momento, tienes que hacer tal, así una frase larguísima también, yo José Manuel, apunta, yo José Manuel Leal Gómez con DNI, ¿sabes? Te hacía como todo, era un poco tal, te mandaba desde copias hasta ir a coger piedras, coge el cubo o la papelera, a recoger piedras. O sea, era una Eso sería complicado verlo ahora, ¿eh? Sí, es complicado. De hecho, tampoco creo que funcione mucho, ¿no?, con la mentalidad que hay ahora. Pero puedo contar esta anécdota de las copias y de las piedras, pero había un profundo amor a la música. Es decir, esto es simplemente una anécdota y don José es una persona súper sabia, una persona que ha sabido llevar una banda durante casi 50 años, miles de estudiantes, miles de profesionales, estudiantes que se convirtieron en profesionales de las mejores orquestas que hay ahora mismo en España, de las mejores bandas, y para eso hay que tener una entidad. El dato curioso, la risa te la pegas con las copias o con ciertos tipos de
de anécdotas, pero realmente... Además que la disciplina es necesaria para triunfar en la música, ¿no? Totalmente. Mira, hoy justo estaba leyendo un artículo de un podcast traducido que habla de la incipiente llegada del mundo asiático, de los músicos asiáticos, ganando todos los concursos que hay ahora mismo, de concursos de solistas de piano, concursos de dirección, de orquesta, concursos en fin, de cuartetos de cuerda y todo eso. Y analizaba el porqué, ¿no? Y analizaba que en realidad tienen una disciplina espartana, ¿no? Empiezan desde muy pequeños y al final la música a un nivel concurso, a un nivel técnico, no profundo, álmico, ni que te toque un poco la patata, sino a ese nivel ellos tienen una disciplina que logran tener habilidades para ser los mejores. La verdad es que sí. Y sí, la disciplina es importantísima, pero para todo. Te marca unas pautas, unos horarios, y si quieres llegar a conseguir algo que te satisfaga, porque también la música no solo es ser profesional. Al final te das cuenta, a nosotros nos educaron para eso, ¿no? Don José era como férreo en eso. Yo ahora en la escuela tengo un poco de más horquilla, es decir, si tú quieres ser profesional lo vas a hacer y tienes la oportunidad de estudiar con nosotros el superior. Pero también, como decimos, haz que la música sea un camino en tu vida, ¿no? Un camino musical hacia la vida, ¿no? Y te aporta mucho, como te puede aportar el deporte y todo eso. Es decir, que esa visión también es importante. No solo por ser músicos profesionales queremos que todo el mundo sea profesional. Si te dejamos una pinceladita en tu alma de lo guay, de lo que mola hacer música, compartir música y todo eso, y lo llevas contigo para siempre, eso también es igual de importante que ser súper profesional. Oye, Tete, ¿y por qué el jazz? Sé que tocas más palos, que tocas flamenco también, pero básicamente lo tuyo es el jazz. ¿Por qué? ¿Qué te lleva hacia ese estilo de música? Pues mira, es una cosa que simplemente por inquietud, nosotros habíamos estado desde que estudiábamos en el conservatorio y desde pequeños relacionados con la música y relacionados con diferentes músicas. Pero fíjate que no con el flamenco, porque el flamenco lo descubrí un poquito más tarde. Pero allí en la banda pues teníamos compañeros que pues tocaban cosas, yo qué sé, Miguel Pérez, no sé si lo conoces, seguro que sí, compositor malagueño de bandas de marcha de Semana Santa, como Bajo Palio. Y él tocaba, le encantaba el jazz también, tocaba cosas muy, muy guay. Yo, y cuando iba a su casa pasábamos las tardes juntos, antiguamente cuando no había móvil, ¿no? ni nada de eso. Y él tocaba cosas de Supertramp, de no sé cuánto. Es decir, como que siempre ha estado un poquito ahí. Hizo su primera Big Bang y estaba pues conectado con esa música. Después nosotros escuchábamos Glenn Miller, incluso empiezas a escuchar Kenny G. Es decir, que en esa época no le pones juicio mucho a esa música. Después también otros compañeros saxofonistas como Ernesto Auriñac, que por ejemplo es mi hermano también, pues íbamos a su casa. Su padre tenía una gran colección de discos, de jazz y todo eso, y poníamos a escuchar jazz. Pero no lo tocábamos de forma como ortodoxa, ni habíamos estudiado en ese momento. Ahí estábamos con el conservatorio y no tocábamos. Pero de ahí te llega... Ni sabíamos nada. Te llega la querencia, ¿no? Sí. Y luego te vas fuera, ya nos has contado que estuviste en Bruselas, en Madrid, en Barcelona, vuelves por ese hecho luctuoso que te lleva a formar tu empresa, tu academia. ¿Cómo ha cambiado la Málaga desde que tú abandonas en no sé qué año a la Málaga que hay ahora mismo? Es evidente el salto cultural que ha dado con los museos y demás, pero a nivel musical y más a nivel de música moderna. Claro, yo cuando me fui de Málaga, Málaga era, digamos, había muy pocos músicos, muy poquitos músicos que tuvieron cierta repercusión aquí en Málaga. Muy poquitos músicos, muy poquitos sitios donde se tocaba. El Onda Pasadena, que te decía, el desaparecido Onda Pasadena. Entonces, después cuando volvimos unos cuantos de Barcelona, entonces empezamos... En Málaga había muchas ganas, había mucho hambre de hacer cosas nuevas, de consumir cosas nuevas,
y nosotros abrimos un poquito ese camino. Ahora mismo yo lo que digo es, hay mucha más oportunidad, hay un nicho muy creciente para generar todavía más demanda y Málaga no es que haya cambiado en el sentido de que obviamente hay más cositas ahora, hay más clubs que hacen cosas, hay más programación, hay programación de mucha calidad y todo eso, pero tenemos que seguir generando esto, tenemos que seguir demandando que entre lo público, lo privado, se siga habiendo, ¿no?, este hambre para que abran más sitios para poder tocar, para que se pueda construir un auditorio, ya no solo en música de jazz, sino en música clásica, por tener un auditorio fantástico aquí en Málaga, y para eso necesitamos el hambre pelea estamos. y el empuje de esto. Y tener una escuela, poder anclar a estudiantes aquí en Málaga durante años, creo que es la forma o la manera, o la única manera de poder crear una base importante de gente que consuma, que produzca, que comparta la cultura, porque al final estamos hablando de cultura. Nosotros lo hacemos a través de la música, que es lo que conocemos, pero hablamos de cultura. Y un pueblo es fuerte si la fortaleza de un pueblo está intrínsecamente relacionada con la cultura de sus gentes, ya sea en música, ya sea en arte, en artes escénicas, en lo que sea, ¿sabes? Si queremos hacer un pueblo fuerte, necesitamos cultura. Tete, has sido un tío humilde y no nos has traído tu última obra editada, Five Elements, para cerrar el programa. Siempre cerramos con un tema a gusto del entrevistado. ¿Qué nos has traído? Pues mira, he traído un tema que me representa mucho y que de uno de mis ídolos, el saxofonista. Bueno, en realidad es del hermano, pero de Nat Adderley, del trompetista que suena. Este tema se llama Work Song. Y es un tema que se llama... Las canciones de trabajo eran canciones en las que los antiguos esclavos, ¿no?, en Estados Unidos, que es de donde nace el jazz, eran canciones donde mientras que estaban cortando el algodón o el grano de maíz o haciendo cualquier cosa que tuviese que ver con el trabajo, cantaban este tipo de canciones. Y la melodía de este tema es un work song, es una canción de trabajo muy antigua que ha pasado de generación en generación. Y Nat Adderley hizo el tema y a mí me llegó por Cannonball, ¿no?, que es mi saxofonista fetiche, ¿no?, en este caso. Sí, yo... no el Five Elements, es otro tipo de música. Ya sé, con mucha más fusión de estilos Sí. y demás. Tenemos que dejarlo, Tete. Hemos llegado hasta aquí, se nos acaba el tiempo y ha sido un verdadero placer. Invitamos a la gente a conocer el CAM, tus iniciativas y también a seguir tu carrera como compositor, que seguro que no va a parar. Sí, muchísimas gracias por invitarme y nada, suerte a todos y música para todos. Música para todos, di que sí. Muchas gracias. Hay diseñadores que cubren cuerpos con ropajes y otros que visten emociones con arte. Jesús Segado pertenece a esa segunda categoría, a la de los creadores que entienden la moda como un lenguaje íntimo, capaz de contar quiénes somos sin pronunciar una sola palabra. Nacido en Málaga y formado entre patrones y puntadas, desde muy joven empezó en el taller familiar y fue construyendo su universo entre sedas, bordados y una elegancia que mira al pasado sin renunciar a la modernidad. Su firma ha desfilado por pasarelas nacionales e internacionales, pero su corazón sigue cosido a Málaga, donde crea cada prenda como si fuera una historia que se cuenta en silencio. Hoy, en el reservado, nos sentamos con un artesano del detalle, un diseñador que ha hecho de la aguja su forma de expresión,
y de la moda su manera de mirar el mundo. Adelante, Jesús Segado. Hola Jesús. Muy buenas. Bienvenido al Reservado. Muchas gracias, un placer. Jesús Segado, uno de nuestros diseñadores más rutilantes de la alfombra malagueña, aquí con nosotros en Canal Málaga. Estamos encantados de que estés aquí. Y un placer también, como siempre, que ya me siento como en mi casa, porque... Tiramos mucho de ti. Sí. No, además vengo mucho, tanto a radio porque eres un tío como a encantador, televisión. eres un tío que cuenta las cosas muy bien, entonces es un placer siempre contar contigo. Gracias. Pero en el Reservador es la primera vez que estás. Sí, el Reservado la primera vez. Así que no, espero No, que me hacía ilusión estar por aquí. un honor. Espero que nos salga un Reservado por lo menos muy estiloso, igual de estiloso que los zapatos que nos has traído. Claro que sí, seguro que sí, mucho mejor. Bueno, Jesús, cuéntanos, ¿en qué estás ahora? ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Todo el mundo te conoce, mucha gente conoce cuáles son tus creaciones, pero quiero por irnos a la más rutilante actualidad. Pues la más rutilante actualidad, evidentemente, ahora? estamos trabajando con bodas, eventos y colección próxima, que ya está todo en marcha. Pensas de tener fecha y esas cosas, pero bueno, ya con elección de tejidos tenemos elegido los tejidos, tenemos la idea de lo que es la colección, tenemos el nombre de la colección, entonces ya viendo música incluso, aunque luego esto te estoy hablando, puede ser dentro de un año, ¿Ah, sí? porque ahora hay que hacer la colección. O sea, nosotros hay que preparar la nueva colección, que se prepara como casi un año antes. Entonces... ¿En qué te basas para decir, de repente idear, mi nueva colección va a ir por estos derroteros? Pues mira, este año, cada año, no sé, bueno, la gente que conoce un poco mi trayectoria, hicimos el año pasado, se llama From Japan, que era desde Japón, porque se utilizaron kimonos, se utilizaron obis, que es la parte que se ponen ellos aquí. Entonces fue una propuesta de una gestora cultural y a partir de ahí se hizo la colección pensando siempre en Japón. El anterior, que fue Air Ballet, pues nos basamos en el mundo de la danza en general. Podía ser ballet clásico, puede ser flamenco, o sea, lo que es. Ballet aéreo le pusimos Air Ballet por el tema de que nos inspiraba cualquier tipo de danza, puede ser africana, que puede ser, como te digo, flamenco, puede ser el lago de los cisnes, ¿no? Entonces era un baile, o sea, un ballet aéreo, porque era, bueno, todo cabía, ¿no? Y la anterior era Entre el cielo y el suelo, que estaba basada en la catedral. Entonces hicimos, pues, en las vidrieras de la catedral, a partir de las vidrieras, pues hicimos pues los bordados, hicimos las composiciones con el patchwork. Entonces, bueno, cada colección pues tiene, bueno, no es que tú digas, se te ocurre y trabajas sobre esa colección. Y en esta última pues hemos decidido hacer lo que hacemos habitualmente. O sea, en nuestro taller aparece gente que sobre todo que viene a una boda, gente que va a un evento, gente que se viste con un traje de chaqueta porque le apetece, gente que se hace un abrigo en invierno, ahora hay menos abrigo, pero bueno, le apetece un abrigo. Entonces, pues hay mucho tipo de mujer y muchas edades. Entonces hemos decidido pues no basarnos en una idea concreta, como puede ser pues con Entre el cielo y el suelo o Air Ballet, sino hacer lo que hacemos habitualmente en el taller, que puede ser trajes de chaqueta, trajes de novia, trajes de noche. Entonces, para conjugar todo eso y todos esos tipos de mujeres que nos visitan, pues pensé de pronto, ¿dónde está el taller ubicado? En calle Santa Lucía, el centro de Málaga, y busqué qué distrito era del sector de Málaga, que es el distrito 1, pues dijimos distrito 1. O sea que no por distritos, vaya, por donde está ubicado el taller. Entonces le hemos puesto ya, por la diferencia que va a haber de, digamos, de estilo y tal, pues distrito 1. Le hemos puesto porque ubica y engloba todo tipo de mujer. Para eso habrá que esperar todavía, entonces. Sí, eso estamos ahora en proceso, con lo cual eso mientras ya hemos visto los tejidos, tenemos los tejidos comprados, muchos accesorios y tal, y ahora hay que hacerlo. Y compaginarlo, evidentemente, con todos los encargos que tenemos. O sea, que es que no decís que cerramos el taller de encargos para hacer la colección. La colección hay que hacerla a la vez que estamos trabajando en los encargos que tenemos de boda y de eventos. Encargos que no paran. ¿Cuántos clientas puedes tener tú al mes? Es que eso depende, porque hay trajes que, por ejemplo, ya hay gente que está llamando para, que te digo yo, 6 meses, y si ya en esos 6 meses tenemos cubierto lo que podemos hacer,
pues por ejemplo no se coge más gente, pero a lo mejor podemos hacer antes para después, pero no es que digamos al mes se hacen tantos trajes, porque hay trajes, por ejemplo, que el de una novia o de una madrina el cuerpo va bordado entero a mano. Que si hay que bordar un cuerpo a mano, no podemos coger otra cosa, porque no da tiempo. Entonces no es que se hagan X trajes al mes. Si fuera digamos, la ropa en serie, tú sabes lo que tarda en cada cosa, en una chaqueta, en una camisa, porque no tienes que probar, no tienes que hacer nada. Son prototipos en serie y lo vas trabajando. Aquí trabajamos sobre la idea que tenemos con esa señora y luego hay veces que los tejidos son lisos y veces que los tejidos, aunque parezcan que vienen ya bordados, los bordamos a mano en el taller.